16 minutos, estamos en vivo y en esta parte nos acompaña Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional. Muchísimas gracias, Nacho, por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Nacho, bueno, por supuesto te invitamos este lunes para profundizar un poco más acerca de lo que está sucediendo al sur de Siria, todo el tema de los drusos, cómo se involucra el nuevo gobierno sirio, también Israel, las distintas partes y reacciones que hemos visto de la comunidad internacional. Pero para empezar a profundizar esto, Nacho, queríamos revisar contigo primero quiénes son los drusos, qué bando está, de qué bando, también está el tema de los beduinos, pero por qué esto es importante y además siendo otro frente de Israel. No habíamos oído hablar de los drusos hasta hace un tiempo, no los conocíamos y hoy son un actor central en Medio Oriente. Los drusos son una secta dentro de los musulmanes que llegaron de Egipto en el año 1100 y se establecieron en donde hoy es el sur de Siria, en una parte que hoy ocupa Israel, que son los Altos del Golán, en el Líbano y una pequeña porción en Jordania. Como sectas no son aceptados por el resto de los musulmanes y particularmente por los sunitas, que son el grupo mayoritario dentro de los musulmanes y menos aún por los chiitas. Ahora bien, ¿por qué empieza el problema que estamos viviendo hoy? Porque en el contexto de la guerra civil en Siria, que ya que empezó en 2011 y que terminó con el derrocamiento de Al-Assad, los drusos tomaron una postura de resistencia frente a Al-Assad. Cuando cae Al-Assad, aparece un nuevo actor dentro del escenario que es Israel. En Israel hay 160.000 drusos, ¿sí? En Siria hay unos 600.000. De allí que Israel tuviese la idea de promover la creación de un Estado autónomo druso. Esta idea empezó a surgir cuando el HTS, este grupo yihadista que toma el poder en Siria, ya estaba avanzando sobre Damasco. No todos los drusos que están en Siria, es más, solamente una minoría que obedece a uno de los sheiks, decidió apoyarse en Israel en la idea de crear un Estado propio. La enorme mayoría de los sirios drusos decidieron que preferían hacer un acuerdo con el nuevo jefe de Siria, que es Al-Jarrah. Ahí comenzó el problema que hoy vivimos, porque al ser apoyados por Israel, no solamente políticamente, con alimentos y con armas, sino también militarmente, Israel estableció una zona de exclusión y dijo, desde el sur de Damasco, la capital de Siria, hasta la frontera con Israel, no pueden haber unidades militares sirias. Y esto lo hacía para apoyar a los drusos separatistas. ¿Qué sucedió entonces? Que cuando comenzaron las tensiones, interviene un tercer grupo, y yo sé que es una explicación muy ajustada, pero con esto vamos a terminar de entender. Interviene un tercer grupo que vive en la misma zona que los drusos, que son los beduinos, ¿sí? Los beduinos son un grupo árabe. Beduinos significa hombres del desierto, son nómades, y no son 1 millón como los drusos, son 25 millones, y van desde el norte de África hasta la península arábiga. Empezaron a pelearse tanto por las rutas de suministros como por el acceso al agua, a los pastizales, y allí empezó la ronda de matanzas y masacres, porque ¿qué sucedió? Cuando el gobierno de Damasco, el de Al-Jarrah, envía tropas para poner orden en el sur, Israel ataca a esas tropas y las obliga a replegarse. En ese contexto, ¿qué es lo que quedó? Grupos drusos, grupos beduinos peleándose entre sí, y este fue el origen de toda esta masacre. ¿En dónde estamos hoy? Estamos en un cese el fuego que de alguna manera se está respetando, pero que no cesó la violencia. Así que estos son los 4 grupos: Siria e Israel por un lado, beduinos y drusos por el otro, más el agregado de algunos grupos musulmanes que son yihadistas, que porque justamente consideran herejes a los drusos, intervinieron en la lucha. Así que este es el rompecabezas, el nuevo rompecabezas que hay que entender para comprender el conflicto sirio. Nacho, y ese rompecabezas del que habla podría ser también un espejo en general de Medio Oriente, se lo pregunto como especialista o experto en esta región, entendiendo que por supuesto en Siria hay un gran número de grupos, de varios grupos, como lo mencionábamos. Por ejemplo, están los árabes sunitas, musulmanes, están los alawitas, que son musulmanes chiitas, están los cristianos levantinos, los kurdos, los drusos, ya usted mencionaba también los beduinos, pero además esto es un reflejo, este país a nivel de todas estas religiones, ideologías, si lo llevamos a Medio Oriente, por ejemplo. Por supuesto, no hay ningún país
dentro de Medio Oriente que sea homogéneo ni étnicamente ni en términos de religión. Por ejemplo, Irak sabemos que está atravesando una guerra civil desde la década de 1990 y allí se reparten el poder al norte los kurdos, en el centro los sunitas y al sur los chiitas. Y si vamos al Líbano tenemos a grupos que son, tenemos alawitas, tenemos cristianos que son la primera minoría, tenemos a los sunitas, tenemos drusos en el sur, tenemos gente que responde a Hezbollah, o sea, los chiitas de Teherán. Cada país, incluyendo Israel uno dice es un estado judío, pero no, los judíos forman parte solamente de la mayoría. Después tenemos palestinos, tenemos árabes y tenemos cristianos. Siria es el reflejo de todo Medio Oriente, es una zona milenaria en donde las migraciones y las luchas y las religiones hicieron que cada país sea un mosaico. Así que por eso entender el conflicto de Siria es empezar a entender un poquito más lo que sucede en Medio Oriente. Y ese mosaico, Nacho, podría lograr un entendimiento, paz entre todas estas partes a nivel político, a nivel religioso, para que sea una región ahora más estable. ¿Es posible en un futuro, entendiendo por supuesto también lo muy diferentes que pueden ser unos y otros? Fue posible en el pasado. Lo que sucede es que estos mosaicos se rompen cuando empieza la violencia. Mientras hubo soluciones políticas, por ejemplo, vemos el caso de Israel. Hay un acuerdo de coexistencia, o mismo dentro del Líbano antes de la guerra civil había acuerdos de coexistencia. El problema está en que muchas veces estas tensiones, cuando se empiezan a solucionar por medio de las armas y cuando intervienen los intereses de otros países, en este caso el de Israel en el sur de Siria o el de Irán mismo en Siria, ¿no? Cuando intervienen, o los rusos cuando intervienen en Siria, o los países occidentales también. Cuando interviene la violencia y los intereses externos y no hay una sociedad que esté cohesionada, llegamos al típico escenario de Medio Oriente de una guerra interna. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, hemos hecho un vistazo tanto del tema del conflicto al sur de Siria, pero también en Medio Oriente. Muchísimas gracias. Es una ayuda de memoria y esa es nuestra tarea. Muchas gracias. Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional. Son las 11:53, ya regresamos con más.